medioevo, desde el medioevo en adelante, y recién cuando veíamos Renacimiento volvíamos un poco para atrás y veíamos algo de Grecia y Roma como para entender de qué venía esto del Renacimiento, pero este año hemos decidido incluirlo desde el inicio. Entonces vamos a ver, vamos a sobrevolar Grecia, porque es un tema amplísimo, de gran complejidad, y yo lo que pretendo es apenas darle un pantallazo de las cuestiones que consideramos centrales como para entender un poco de qué va este asunto de la Grecia, que, como dicen los autores, dicho sea de paso, tenían dos textos de Roth y de Norbert Schultz para leer, que eran muy breves, y verán a lo largo, luego vamos a trabajar en el práctico sobre eso, y verán a lo largo de la charla esta que están citados, están contemplados algunos párrafos que son de esos textos. Aquellos que lo leyeron, que nosotros le pedimos que lo leyeran, bueno, aquellos que lo leyeron, por ahí entienden con más facilidad o más rápidamente las cuestiones de las que vamos a hablar, pero por supuesto, si alguno tiene alguna duda o no entiende algo en el camino, me interrumpe y me hace las preguntas que sean pertinentes, no hay ningún problema. Les decía que es un tema amplio y complejo porque prácticamente la estructura de pensamiento del mundo occidental arranca como conceptos en este mundo griego que veremos hoy rápidamente. Y después se va desarrollando a lo largo de los siglos, pero es imprescindible entender, tanto en lo conceptual, filosófico, si ustedes quieren, como en lo formal, en la arquitectura, que es lo que veremos, cómo se inicia y por dónde vienen las ideas principales, los ejes, las ideas fuerza de este periodo griego, para ver cómo se desarrollan con posterioridad. Sí. Esto que ven acá es una foto satelital del Mediterráneo. Y se las traje porque este es el mundo en el que nos vamos a mover a lo largo de todo el curso. Toda la actividad cultural y artística que veremos en este año se desarrolla alrededor de este mar, del Mediterráneo, y tiene, digamos, como eje el dominio justamente del Mediterráneo. Puntualmente hoy veremos Grecia, pasar al siguiente, que es esta península que ven acá ya en el plano un poco mejor dibujada, que acá el primer problema que tenemos es definir las épocas. La Grecia que nosotros vamos a ver es la Grecia clásica. La Grecia clásica es el periodo que se desarrolla a partir del siglo V, los años 400 a.C., 490 en adelante. Pero en realidad esta cultura, la griega clásica, reconoce dentro de lo griego tres periodos. El periodo arcaico, que arranca, para que ustedes se ubiquen, todos habrán escuchado hablar de Homero, de la Ilíada, de la Odisea. Esto es, Homero es del año 900 a.C. y llega hasta el 500. El periodo clásico, que es el que les mencionaba, que es siglo V, del año 400 al 300,
y después un periodo que se denomina helenístico, que coincide, para que tengan una idea, más o menos con la aparición de Alejandro Magno hasta la conquista de Grecia por parte de los romanos. Dentro de este gran paquete, nosotros nos vamos a centrar en el siglo V, como les decía. Pero en realidad los antecedentes, y para entender un poco de qué viene esto, son muy anteriores. Acá esto es Egipto, que venía con una cultura desarrollada desde los años 3000 a.C. Esto es Mesopotamia, ¿sí? Más por allá arriba, y esto es una isla, la isla de Knossos, que desarrolla en realidad una cultura que se denomina minoica, que es el antecedente inmediato de la cultura griega. En realidad, la cultura griega abreva, se alimenta de 2 o 3 corrientes que son muy fuertes. La cultura minoica, que duró como 1200 años, era apasionante. En el texto que ustedes tienen, en una parte se la menciona. Es una cultura apasionante que lamentablemente no tenemos tiempo para desarrollar, pero que en algún momento, alrededor de los años 1200, desaparece y coincide con la aparición en este extremo de eso que está marcadito ahí, que parece una mano, que es la península griega, con la aparición de la cultura micénica, que es el antecedente inmediato de los griegos. En realidad estos ya son griegos. Y por otro lado, ahí arriba ven en azul que dice Dorios. Esto es un pueblo que viene de la zona de lo que hoy serían los Balcanes, o sea, del norte de esa península, que se mezcla con la tradición micénica y con la tradición minoica, generando lo que es la cultura griega. Pasa al siguiente. Esto lo traigo por 2 cuestiones. Primero y principal, en realidad, es una línea de tiempo. Nosotros hacemos hincapié en el desarrollo por parte de ustedes de las líneas de tiempo. ¿Por qué? Porque esto nos permite ver, entre otras cosas, cómo se superponen las diferentes culturas y tienen influencias entre sí. Lo que ven acá en azul es el periodo griego clásico. Lo que está señalado en la línea en azul es la Grecia clásica, la del centro, la arcaica y el periodo helenístico. Esto es el año 0. Y fíjense que esta línea representa la cultura egipcia, esta la mesopotámica, esto dentro de la Mesopotamia, esto es Persia, con lo cual, con esta cultura persa, los griegos tuvieron guerras que de alguna forma configuraron su nacionalidad, para llamarlo de alguna forma, y la línea que está más arriba es Roma. Normalmente se tiende a pensar, los alumnos tienden a pensar, nosotros vemos Grecia y después vemos Roma. Y entonces los alumnos generalmente piensan que estuvieron los griegos, un buen día se murieron todos los griegos y aparecieron los romanos. Y en realidad, como pueden ver ahí, los romanos conviven, se superponen a la cultura griega, y en realidad lo que tienen son momentos de mayor predominio, tanto de la cultura griega en un momento y de la romana en otro. Pero están íntimamente relacionados. De hecho, como ya veremos más adelante, los romanos toman militarmente a Grecia, pero los griegos toman culturalmente a Roma. Es decir, la cultura romana está fuertemente influenciada por lo que fue la cultura griega. Entonces, es inevitable. Y esto se ve cuando uno ve las líneas del tiempo. Líneas del tiempo que tienen múltiples formas de desarrollarlo. Es decir, cada uno debería armar la línea de tiempo de la forma que mejor la entiende. Esto es una forma que está sacada de una página de internet que corresponde a Grecia. La que está arriba es
Otra que corresponde al medioevo en este caso, pero lo traje simplemente como para que vean que hay múltiples formas de armar una línea de tiempo. Los datos que agregamos y la forma en la que la diseñamos tiene que ver con lo que a nosotros más cómodo nos resulte para entender los hechos relevantes y las superposiciones o convivencias de diferentes culturas. Dale. Entonces, estábamos acá. Esta es la península griega y como ustedes ven, es un territorio continental que es sumamente accidentado, es decir, hay gran cantidad de entrantes, salientes, bahías y por supuesto una enorme cantidad de islas que forman parte de este mundo griego. En algunos casos, la geografía es de relativa importancia. ¿Por qué? Y porque no se ve, no se lee que la cultura tuviera una influencia relevante de la geografía. No es el caso de Grecia. En Grecia, entender la geografía, por eso insisto con el mapa, entender la geografía es entender parte de cómo funciona, cómo se estructura este mundo griego. ¿Qué era lo que tenían los griegos? En realidad los griegos nunca formaron una nación y mucho menos un imperio. ¿Qué quiero decir? No era una estructura social unificada que nucleara a todas las ciudades griegas, salvo en algunos momentos de guerra, cuando se asociaban, digamos, diferentes ciudades, conformando ligas para enfrentar a un enemigo. Generalmente el enemigo eran los persas, pero si no era este el caso, las ciudades eran independientes. Independientes en el sentido de que tienen forma de gobierno diferente, intereses diferentes, estructuras sociales diferentes, estructuras políticas diferentes, que van desde las monarquías o las tiranías más rigurosas hasta la forma que heredamos de Atenas, que es la democracia. ¿Y qué tienen en común? Entonces, ¿por qué podemos hablar de un mundo griego a pesar de esta disparidad, de esta dispersión? Tienen dos cosas en común. Una fundamental. La primera cuestión que tienen en común son los dioses, el panteón, que todos comparten la creencia en las mismas deidades. Y lo otro, que es lo más importante, es el idioma. El idioma griego es un idioma muy particular que tiene mucha posibilidad de desarrollar conceptos abstractos y que permite la filosofía, sin ir más lejos. La filosofía griega, que es la base de todo el pensamiento griego. Esto es lo que tenían en común. Después, son dispares. Como les decía, la geografía es una geografía muy accidentada, y esto hace que las regiones se desarrollen en forma más o menos aislada. Además de ser lo que ustedes ven en el plano, que es muy abrupta, con entrantes, salientes, qué sé yo, el terreno montañoso, y encima es árido. Entonces, no hay grandes llanuras, grandes extensiones que permitan una producción extensiva, no se puede cultivar demasiado material, después vamos a ver eso. En definitiva, todo está dado para que las ciudades se desarrollen en forma atómica, digamos, como pequeñas islas, entre comillas, de desarrollo individual, y cada una siga más o menos su mismo camino, teniendo, como ya le dije, el idioma y la religión como elemento común. Pasa a la siguiente. El territorio, como les mencionaba, y que menciona Norbert Schulz en su texto, tiene o presenta gran variedad de sitios naturales. No son vastas extensiones monótonas, digamos, no es una pampa que hasta donde alcanza la vista es todo lo mismo y todo plano.
Son zonas muy montañosas, con características geográficas muy particulares. Acá tienen algunas imágenes al azar de diferentes territorios, pero en todos los casos siempre hay elementos naturales muy destacados. Y estos elementos naturales muy destacados hacen que los griegos personificaran, como dice Jules, en los lugares propiedades que de alguna forma encarnan, o para ellos encarnaban, esos sitios. Lo mismo pasa, o paralelamente pasa con la religión. Los dioses encarnan características propias, paradigmas, digamos, que los griegos ven reflejadas en algunos territorios. Entonces, un lugar donde está, por ejemplo, muy presente el mar, está dedicado a las deidades que tienen que ver con el mar, o Apolo, como en este caso, o Poseidón, por supuesto, que es el dios del mar. Pasa al siguiente. Les decía que la zona es muy limitada en cuanto a recursos. La tierra no es una tierra que permita producción de, por ejemplo, cereales, que son esenciales. Lo que se produce es lo que ven arriba, el olivo, con el que se hace el aceite, y las aceitunas, los avellanos, el laurel, las palmeras y los cipreses. Cipreses son los árboles que son fundamentales, ahora vemos por qué. Y la producción, como les decía, aceite, aceituna, dátiles, vino, las vides también se dan muy bien en esa zona, y la cerámica. ¿Por qué señalo o pongo así con mayúsculas cerámica? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué es importante la cerámica en Grecia? A ver, ¿por qué les parece que la cerámica es importante? Crear vasijas, muy bien. El dato viene por este lado. Esto es una vasija del periodo clásico, del siglo IV, pero estas son vasijas de uso común. ¿Para qué se usaban esas? Para comerciar. Los griegos, dada su geografía, y como señala por acá Roth, a partir del 750 encaran una expansión territorial que no es un imperio, ojo. Un imperio es cuando un poder central expande su poder, valga la redundancia, en un territorio muy grande. Eso es un imperio. Acá las ciudades mandan expediciones que colonizan, generan colonias, y estas colonias no dependen de la ciudad madre. Lo que tienen con la ciudad madre es una relación cultural, de la religión, como le dije, el idioma, pero son ciudades absolutamente independientes. De hecho, no sé si está por acá, pero ellos le llaman apoikia a esas colonias, y apoikia significa, en este idioma griego tan particular, hogar lejano, más o menos esa sería la traducción. A partir, le decía, o mejor dicho, Roth decía, a partir del 750 se inicia esta expansión que, partiendo del territorio griego continental, genera colonias en las islas, pero también y principalmente en Asia Menor y en la costa del Mediterráneo, hasta el punto que hay colonias griegas muy importantes en Italia. Todos han escuchado hablar de Nápoles, ¿sí? Sí, díganme que sí, han escuchado hablar de Nápoles. Nápoles significa, el nombre es una derivación de Neapolis, de Nueva Polis. Es una ciudad de origen griego. Cartago es una ciudad de origen griego. Hay otras ciudades en España. Cádiz es una ciudad de origen griego también. O sea, se expande por todo el Mediterráneo. Y esta expansión necesariamente se hace por mar. Entonces, el mar, el dominio naval, es
la base de la expansión y del poder de las ciudades atenienses. Y la mercadería, fundamentalmente los cereales, venían de Egipto. Los metales, el hierro, el estaño, el cobre, venían de España. Y ellos exportaban a su vez las aceitunas, el vino, todas estas mercancías, y esto se trasladaba en las vasijas. Entonces, la producción de la arcilla propia de la zona de Atenas, fundamentalmente, es fundamental que en barcos como ese, el Quireña que ven arriba, era el barco mercante que traía y llevaba las mercaderías. Por otro lado, eso está apoyado por el barco de abajo que ustedes ven, que es un trireme, se llama, que son los barcos de guerra, ¿sí? Estos dos barcos que ven acá son reproducciones actuales. El Tirrenia es un naufragio que se encontró en la costa de Chipre y que se reprodujo tal cual fue construido, incluso con las mismas maderas. Y el de abajo, el Olimpia, es el barco, digamos, insignia, el barco escuela de la marina griega actualmente. Le decía que entre las cosas que se producían era el ciprés. O sea, para hacer estos barcos, aparte de una cantidad importante, hace falta madera. Y en la zona de Grecia, salvo el ciprés, no hay maderas aptas para la construcción naval. Necesitan, además del ciprés, necesitan cedro, que venía del Líbano, es decir, de Asia Menor, y pino, que venía también de la zona actual Siria, también de Asia Menor. O sea, eso también se importaba. Entonces, todo esto configura el panorama, digamos, del comercio muy rico, muy permanente que tenía Grecia, sí. En cuanto a yo les dije que Atenas nos heredó la democracia. La democracia, tal como la palabra lo indica, es el gobierno de las demos. Demos normalmente se traduce como pueblo, aunque también se denominaba demos en aquella época a los clanes, o sea, grupos familiares vinculados con relaciones familiares o tribus. En todo caso, no es relevante, estas demos, sean el pueblo en general o sectores o clanes particulares, constituían una asamblea que estaba integrada por los ciudadanos, que no eran todos, y que elegían autoridades. Estos ciudadanos eran rigurosamente los hombres mayores de 18 años, hijos de atenienses o hijos de la gente del lugar. Entonces esto limitaba, por supuesto, los extranjeros no entraban en la posibilidad de gobernar, tampoco entraban las mujeres, tampoco los chicos menores de 18 años, ni los hijos de extranjeros. Entonces, cuando hablamos de una democracia ateniense, estamos hablando de ciudades que podían tener 20.000, 30.000 habitantes, pero de los 30.000 habitantes, por ahí había 3.000, 5.000 que eran ciudadanos. O sea, los que gobernaban eran esos. Con todo, en general, uno tiende a pensar que los griegos se juntaban en la plaza, todos los ciudadanos, y resolvían la cosa pública, digamos, decidían de si cobraban impuestos, si iban a la guerra. Esto no era tan así. Hay una estructura compleja, que es esta, que por supuesto no se las traje para que las memoricen, ni mucho menos, simplemente para que vean que hay una estructura compleja social, donde esto que está acá a la izquierda de la imagen sería lo que vendría a ser nuestro poder legislativo, el Bulé, que era una asamblea pequeña de 500 integrantes, y la Eclesia, que era la asamblea del pueblo, que incluía
a todos los ciudadanos. Pero después tenía un poder judicial, que es esto que está acá, y tenía lo que sería para nosotros el poder ejecutivo, que era toda esta parte, y lo que está en lila más arriba era la estructura del ejército. La parte central, esto era la base de la democracia, las vemos, o sea, la sociedad en su conjunto que elegía autoridades para estas otras instituciones. O sea, es una estructura compleja donde los roles están perfectamente definidos. Dale. Y este es el panteón griego, los dioses principales. Como ven, cada uno de los dioses representa o tiene o es el paradigma de ciertas virtudes humanas. Los dioses no son, como en la tradición judeo-cristiana, un ser supremo, sino que son personajes con poderes mucho mayores a los humanos, pero con las mismas debilidades, flaquezas, miserias, y que compiten entre sí, se celan, se pelean, etc. Con todo, cada uno de estos personajes representa un paradigma de una cualidad humana. Ahora, dentro de este panteón, uno dice, bueno, justamente Schulz, en el texto que ustedes tienen, dice que los dioses representan cualidades y caracteres humanos arquetípicos. Ahora, ¿cómo encaja, cómo se engrana este panteón de dioses griegos que después van a heredar los romanos, por supuesto, con el pensamiento o la filosofía o la concepción del mundo, que no es mágica? Pasa al siguiente. Acá viene la complicación. Si bien la gente, el pueblo, creía en estos dioses y los invocaba, qué sé yo, existe una cantidad de gente, de seres que veían, no era que no creyeran en los dioses, sino que veían a los dioses como entidades superiores a los hombres, pero que no eran de ningún modo los que mantenían el universo, digamos, funcionando. Heráclito dice, un pensador presocrático, este mundo, que es el mismo para todos, no ha sido creado por ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que fue siempre, es y será fuego eterno, vivo, que se enciende según las órdenes y se apaga según un orden regulador. Heráclito lo que piensa, y en realidad lo que piensan estos pensadores, es que el universo está más allá y por encima de los dioses, y que es una especie de mecanismo de relojería que funciona de acuerdo a ciertas reglas universales. Ese mecanismo de relojería que funciona de acuerdo a ciertas reglas es lo que se denomina logos. El logos es el concepto de, una palabra griega también, el concepto de orden que designa la ley universal. Lo contrario del logos es el caos, que representa o simboliza al desorden, la confusión, etc. En este camino, Chueca-Goitía, en el libro de Historia de la Arquitectura de Occidente, enseñan una cosa que para mí es muy interesante. El pensamiento mágico, como lo llamamos hoy en día, es aquel que piensa que las cosas pasan porque hay alguna deidad, alguien o alguna fuerza, digamos, que determina que pase tal cosa o tal otra. Y esto era común en el mundo antiguo. Los egipcios, los mesopotámicos, o sea, todos los pueblos antiguos. Los griegos son los primeros que, como dice Chueca-Goitía, diferencian que hay poderes y propiedades.
Esta diferencia sutil es muy importante. A ver si se entiende. Poder. Yo puedo decidir quedarme acá hablando, para mal de ustedes, que me tienen que aguantar, o salir por ahí e irme. Esto es una decisión, es voluntad y es mi poder. Ahora, sea que me quede o sea que me vaya, seguro voy a estar parado en el piso. No puedo salir caminando por el techo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza, que es la fuerza de gravedad, que me atrae al piso. Esto es una propiedad de los cuerpos, que todos tienen. Entonces, antes de los griegos, llovía y la gente pensaba que una deidad les había mandado la lluvia en castigo o en premio por algo. Los griegos son los primeros que empiezan a ver, no, la lluvia pasa siempre y el día sigue a la noche y las cosas pasan porque tienen como un mecanismo nuevamente de relojería que hace que las cosas funcionen así. Entonces empiezan a intentar conocer estas propiedades del mundo que los rodea para utilizarlas. Así surge la técnica, que es ni más ni menos que el entender los principios naturales para usarlos en nuestro beneficio. ¿Se entiende esto? Este es un concepto muy interesante que desarrolla este Chueca-Goitia, que me parece central en cuanto a bisagra en el pensamiento del mundo antiguo. Sí. Después, por supuesto, hay otros que no voy a entrar, pensadores desde Pitágoras, que se centra en el número como centro, digamos, del movimiento universal. Sócrates, que plantea, fundamentalmente estudia al hombre y sus relaciones, la sociedad, la ética, etc. Platón, que plantea el mundo de las ideas. Platón es muy importante porque va a tener mucha trascendencia en los conceptos del arte, que lo que plantea es que las ideas son la realidad y todo lo que nosotros vemos en realidad son un reflejo más bien pobre de esa realidad. Y por lo tanto, Platón también descree del arte como representación válida, porque él dice, lo verdadero es la idea. Lo que nosotros vemos acá es un reflejo, una sombra de esa idea. Y el arte es una sombra de la idea. Entonces no es confiable. ¿Se entiende esto? Bueno, más o menos. A ver, yo digo banquito, de sentarse. Todos tienen una idea de lo que es un banco. Un objeto sin respaldo donde uno se sienta. Este es el concepto, banco. Eso está en las esferas celestes, digamos. Está en el mundo de los conceptos, de las ideas. Ahora, si yo agarro uno que está por ahí, que tiene base de hierro, tiene tapita de madera, es un banco. Agarro otro que tiene la tapita tapizada, es otro banco. Esos dos bancos, que todos son bancos, pero son reflejos del concepto inicial que está más allá, trasciende el objeto físico. Para Platón, todo el mundo era así, o sea, los conceptos estaban más allá del mundo físico. Aristóteles, finalmente, que es discípulo de Platón, plantea más o menos lo mismo, pero va en camino inverso. Aristóteles dice, no, arranquemos por el mundo, entendamos el mundo y después de ahí sacamos los conceptos. Bueno, sigamos, pues si no nos vamos a meter en un berenjenal. Vamos, dale. Sí. Un concepto, y ya llegamos a la arquitectura, esperen que ya llegamos. Pero esto es como para que vayan viendo en qué nos metemos. Hay unos conceptos de belleza que, para resumirlo, para el griego, la belleza es la verdad. De hecho, el término belleza, una de las palabras que se traduce como belleza es aletheia o aletheia, que es, o se traduciría literalmente como el desocultamiento del ser de las cosas. O sea,
el ver las cosas como son en realidad, eso es la belleza. Por lo tanto, la belleza no se corresponde solamente a la cuestión material. La belleza se basa en el orden y en la armonía. El orden, la armonía, la mesura, en tanto que, digamos, mesura no en cuanto a medida, sino la cosa que no es excesiva, que no es desmesurada, es una de las cualidades de la belleza. Aquello que es desmesurado, que trasciende los límites, los griegos lo denominaban ibris, y tiene otra connotación, que después veremos cuando veamos teatro. Pero esto es el concepto de belleza. Ahora, ¿cómo lo materializan en una obra, en una escultura, este concepto de belleza? A partir de ciertas reglas que garanticen ese orden, esa regularidad, esa mesura. Pasa al siguiente. Previamente, antes de entrar de lleno en eso, simplemente una repasadita para que recuerden que estamos hablando del periodo clásico, donde hay ideal de belleza, donde el ideal es la armonía de las formas, donde los personajes, en el caso de la escultura, como ustedes pueden ver arriba, este es el discóbolo de Girón, la cara, ¿no? ¿Qué edad tiene el muchacho este? Por ahí, ¿qué expresa su rostro? Como lo real, que sería que está luchando contra algo, está súper gráfico, es muy realista. Es realista, pero sin embargo no expresa ningún sentimiento. Pero parece que está sufriendo. No, la cara tiene cara de nada. Tiene cara de nada, o sea, la expresión no tiene, o sea, si vamos al periodo helenístico, el Laoconte, sí está expresando dolor, sufrimiento. El del centro, el clásico, la cara no expresa ningún esfuerzo. De hecho, si bien es una forma en movimiento, o sea, el tipo está lanzando el disco, ¿no? Que es un atleta olímpico. Las Olimpiadas, como ustedes saben, son de origen griego. Fíjense que la posición en la que está es justo en el momento donde el atleta llega hasta el punto más extremo, más atrás, y está por empezar el otro momento. Es dentro de la secuencia de la acción que está realizando, es el único momento estático, cuando va hasta atrás y empieza a arrancar de vuelta para adelante. O sea, hasta el movimiento, que es una imagen dinámica, está captado en el único momento estático que tiene. Y la expresión, el cuerpo está perfectamente delimitado, pero tiene una edad indefinida, como dijeron por acá. Dijo, entre 20 y 30 años. Tiene la edad de la plenitud de la vida, sin definir, no es ni viejo ni joven, es un tipo que está en el momento de plenitud de su desarrollo físico. Y la cara tampoco está expresando sentimiento alguno. Esto es el concepto clásico. Después, en el arcaico, como vemos, son formas mucho más estilizadas, mucho más frontales, mucho más primitivas, diríamos. Y ya en el helenismo, por cuestiones por las que no vamos a entrar, se expresa las emociones, los sentimientos, etc. O sea, nosotros nos centramos ahí en el medio. Decía, entonces, cómo llegan a plasmar estos conceptos de equilibrio, de orden, etcétera, en las esculturas, para empezar. Después vamos a la arquitectura, pero para las esculturas, para empezar. Sí. Con el canon. Esto pregunta del examen. ¿Qué es el canon? Es muy simple. El canon es un conjunto de relaciones que regulan las diferentes proporciones de la parte de la obra. Es decir, es una medida que se repite, que se toma como base para armonizar toda la estructura. Entonces, nosotros tenemos una medida, en el caso de los griegos y en el canon de Policleto, que es el autor de esta obra, la cabeza
entra 7 veces en el cuerpo, y ese es el canon, pero no se queda en eso, o sea, no es solamente la cabeza en la altura del cuerpo. Antes de seguir adelante, ¿el canon no es un invento de los griegos? No, no es un invento de los griegos. ¿Se dejó de usar con los griegos? Tampoco. Fíjense, cada cultura prácticamente tiene un canon físico, que es las relaciones proporcionales que tiene el cuerpo, y ya los egipcios, por ejemplo, tenían un canon que en realidad toman como unidad de medida el puño, y el puño tenía, la altura del cuerpo eran 18 veces el puño. Después hay otros cánones, y ya en el siglo XX Le Corbusier con el modulor lo que hace es generar, pero hay otros en el medio, ¿no? Que no los traje para no alargar, pero en el siglo XX el modulor de Le Corbusier es otra interpretación del canon, o sea, una serie de relaciones proporcionales del cuerpo. Sí, pasa, no se quedan con el canon, toman relaciones proporcionales mucho más sofisticadas, como es el rectángulo áureo y las secuencias que son, digamos, que surgen del rectángulo áureo. ¿El rectángulo áureo alguna vez lo vieron, lo escucharon nombrar? Sí. Después igual veremos cuando veamos Renacimiento. Pero es una estructura geométrica o matemática que la geometría se genera a partir del cuadrado y que tiene una relación 1 en 1, 6, 18. Pero esta relación lo que tiene de interesante es que aparece en esta relación, y la espiral áurea que se genera con esto aparece en muchos elementos de la naturaleza y en el cuerpo humano, por lo menos en un carácter ideal. Acá tienen la mano con respecto al antebrazo, y allá las relaciones numéricas que corresponden a la secuencia de Fibonacci, que ya veremos después, las diferentes partes de la mano. O sea, conclusión, yo encuentro en unas ruinas, escarbando, yo arqueólogo, y encuentro la última falange del dedo de una escultura griega. Con eso yo puedo reconstruir toda la estructura, porque a partir de ese módulo, de ese canon, yo sé que la última falange es 2, la que sigue es 3, la otra es 5, la otra es 8, todo eso forma 1, y todo el antebrazo es 1,18, y la altura del cuerpo, etc. ¿Se entiende? Es una relación matemática que nos determina cada una de las partes del cuerpo. Y esto se usaba para la escultura. Ahora, ¿cómo llegamos de acá a la arquitectura? Y a una cosa muy importante, los órdenes. Todos ustedes han escuchado hablar de los órdenes griegos. El dórico, el jónico, el corintio, seguro todos lo han escuchado. No, eso no tiene ningún chiste, digamos. Dale. Estas relaciones, el rectángulo áureo, se utiliza tanto en los objetos como la vasija que está allá. Dicho sea de paso, esto es un compás áureo que se utiliza justamente para hacer esos trazados. Le decía, tanto los objetos que uso como las vasijas como los templos mismos están en relación áurea. Ahora, les decía, además de esto, de las relaciones áureas en los templos, ¿cómo vinculamos este asunto del que estábamos hablando, de los cánones, con la arquitectura? Ahora sí, pasa. Dice Jules, los griegos se sintieron en la necesidad de conquistar la seguridad mediante abstracción y la organización, pero también quisieron simbolizar dentro del orden así establecido caracteres individuales. Llamaron a esto, crearon los denominados órdenes clásicos. O sea, primera cuestión, los órdenes son un instrumento, una herramienta para asegurar justamente la organización y la abstracción matemática, geométrica, con la que definen un edificio. Volvemos un segundo atrás,
Recuerden la definición de canon. Canon es un conjunto de relaciones que regulan las diferentes proporciones de las partes de una obra. Conclusión. Los órdenes no son ni más ni menos que un canon aplicado a la arquitectura. Es decir, los órdenes, al margen de sus formas y de que los estilos, que uno representa al hombre, el otro a la mujer y el otro a los jóvenes, que esto lo plantea Vitruvio en realidad, posteriormente, en realidad los órdenes lo que hacen es generar un sistema que vincula cada una de las partes del edificio. Entonces, si nosotros tenemos lo mismo que le dije con la escultura, que yo tengo la falange y sé cómo es la escultura en su totalidad, yo tengo una columna dórica, tengo el diámetro medio de la columna y ese en mi módulo, y con eso puedo estructurar todo el edificio, porque sé que la altura de la columna va a ser tantas veces el diámetro medio de la base, y que el capitel va a tener tanta altura, y que el ábaco lo mismo, y que el friso, o sea la viga, va a tener tal relación. Es decir, sabiendo cuál es el orden y utilizando este canon, se define absolutamente el edificio. Entonces, si tenemos que aproximar una definición de orden, es un conjunto de reglas o normas prefijadas racionalmente enlazadas entre sí. Conjunto de normas o reglas que están racionalmente vinculadas. Esto es la definición de un sistema. Un sistema es eso, un conjunto de relaciones que están vinculadas racionalmente, que vinculan elementos constructivos y decorativos con una fuerte carga de asociación culturalmente aceptada, donde el significado no es inherente al objeto, sino que se le atribuye. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un objeto, columna. La columna tiene una asociación cultural. Nosotros vemos un elemento, columna, y decimos, ¿esto qué es? ¿Esto para qué sirve? Si ustedes le dicen, ustedes ven una columna dórica, aunque no sepan nada, dicen, ¿para qué sirve esto? Pregunto, ¿para qué sirve? ¿Qué les sugiere? Para sostener el techo, me dijeron para allá arriba, sí. O sea, es un elemento vertical de sostén. Esto es una concepción o un prejuzgamiento, digamos, cultural. Esto es puramente cultural. Yo puedo agarrar la columna esa y usarla para trabar la puerta, qué sé yo, puedo usarla para lo que quiero. Es un objeto material, pero culturalmente está asociado así. Entonces, las cosas que son que tienen una asociación culturalmente aceptada, o sea que toda la sociedad coincide en que eso representa tal cosa, donde el significado no es inherente al objeto, o sea, el significado de la cosa no tiene que ver necesariamente con la cosa, sino con lo que la gente cree, sino que se le atribuye. Esto es un símbolo. Esto que decimos acá, la asociación culturalmente aceptada, ¿verdad?, es la definición de símbolo. Entonces, redondeando, podríamos decir que el orden es un sistema que vincula elementos constructivos y decorativos con una fuerte carga simbólica que confiere al edificio una armonía, proporción y unidad. Chan, chan. Ahí tiene la definición de orden, que es una definición que trasciende lo puramente visibilístico, que sería decir, el orden es el jónico, el dórico y el corintio. Y el orden jónico tiene el capitel con volutas. Eso es puro descripción, o sea, es contar lo que vemos. La cuestión conceptual es esta. ¿Se entiende hasta ahí? Más o menos.
tiré toda la librería por la cabeza. Está bien, son conceptos complejos, por eso les dije, no es simple el tema de los griegos, pero esto es muy importante porque después lo van a retomar, en realidad, lo van a retomar en el medioevo con ciertas variaciones, lo van a retomar en el Renacimiento, lo manierista, el barroco y hasta el movimiento moderno, con ciertas variaciones. Entonces, acá arranca todo. Sigamos. Ahora vamos a cosas más, poco más, más livianas, digamos. Dejando todos estos conceptos de lado, ¿cómo vivían o dónde vivían estos griegos? Acá tenemos que diferenciar dos cuestiones, el urbanismo griego y la polis griega. Como dice Roth, que en realidad cita a Quito es un autor que tiene un libro que se llama Los griegos, que es fundamental para este tema, la polis abarca toda la vida comunitaria, política, cultural, moral, económica de la gente. Quiero decir, el trazado no es la polis. La polis es estructura física y todo lo que hay en ella, cultural, social, económico, etc. Esto es el urbanismo, como es físicamente la ciudad. La polis es mucho más que la cosa material. De hecho, cuando los persas invadieron Atenas en las primeras guerras y los atenienses huyeron, los que iban en el barco con Temisto, que era el almirante, le dicen: están destruyendo la polis. Y Temístocles les dijo: no, la polis está en los barcos. Lo que están destruyendo son los edificios. La polis es mucho más que los edificios. Pero bueno, ¿cómo es la estructura urbana? En términos generales, las ciudades griegas eran originalmente trazados orgánicos. ¿Qué quiere decir trazados orgánicos? Trazados que no tienen una geometría definida. Las ciudades se van creciendo, se van ampliando en forma natural, se van acumulando, dejan lugares para pasar y entonces aparecen el trazado, que son las calles, más o menos serpenteantes, a veces incluso con lugares cerrados, o sea, calles que no tienen salida, y lo que serían lo que nosotros llamaríamos las manzanas, o sea, el tejido se ubica más o menos en esos espacios. Esto es una ciudad de trazado orgánico, como eran muy comúnmente las ciudades de la antigüedad. Dentro del caso de Grecia, y particularmente que es el caso de Atenas, nosotros podemos distinguir, además del trazado y el tejido que ya les mencioné, los límites de la ciudad que se materializaban con una muralla, porque eran defensivas, un espacio abierto, lo que llamaríamos, por favor, entre comillas, una plaza, o sea, un espacio, diríamos técnicamente un espacio abierto de escala intermedia, o sea, una plaza, pero de una forma más o menos libre, que es el ágora, que era el corazón, el núcleo de la vida en la ciudad griega. Ahí es donde se desarrollaban todas las actividades importantes, sociales, económicas, educativas, políticas, y las instituciones que vimos hace un rato, el buleterio, donde se reunía la bulé, esa asamblea de 500 tipos, o el eclesiasterio, donde se reunía la asamblea general, estaban al borde del ágora. Entonces, el ágora es un espacio central, luego veremos algunas imágenes, y el otro elemento es la acrópolis. Ojo, en el caso de Atenas, acrópolis significa ciudad alta, y se supone, el sitio fundacional de la ciudad de Atenas. Originalmente era una ciudadela fortificada. Con el paso del tiempo, de los siglos, esta ciudadela
de ser un bastión fortificado, pasó a ser el asiento de los templos y a transformarse en un santuario. Pero no necesariamente, no todas las ciudades tienen una acrópolis, porque en esta da la casualidad que hay una colina en el medio de la ciudad, y la ciudad se desarrolló alrededor, pero no todas son así. E incluso, en el caso de Atenas, tiene un puerto, por supuesto, que ven esto que sale para acá, es eso que está ahí arriba. El puerto está bastante lejos, son unos 10 kilómetros, es como de acá a Batán, más o menos. La ciudad de Atenas es aquella que está allá arriba, y el puerto es esto que está acá con la cuadrícula roja. El puerto del Pireo, que era muy importante, como ya le dije, tiene un trazado regular. ¿Por qué? Porque ya... pasa al siguiente, por favor. Como menciona Jules, les decía, a partir del siglo V, y supuestamente por creación de Hipodamo de Mileto, Mileto era una ciudad griega del Asia Menor, se empiezan a desarrollar las ciudades planificadas, ciudades en cuadrícula. Lo que señala Jules, que es muy interesante, es que la cuadrícula no tiene un alto valor simbólico en el caso de Grecia. Es más bien un instrumento para generar la colonia, para ordenar el tejido y para hacer el asentamiento más rápido. Pero no tiene, como sí va a pasar en Roma después, un valor simbólico y un rito fundacional. O sea, la cuadrícula tiene que tomarse, en el caso de Grecia, como un elemento de alguna forma utilitario. En Roma ya va a ser una cuestión mucho más ritual, mucho más importante y tiene un valor simbólico mucho más alto. Esto que ven acá es Mileto, la ciudad originaria de Hipodamo, justamente, que tiene una estructura, como ustedes pueden ver, geométrica, en cuadrícula, ortogonal, dividida claramente en 3 áreas, donde las manzanas tienen diferente tamaño de acuerdo a la zona y a la función, y está todo articulado por esto que ven como una mancha, una serie de edificios, que esto es, en el caso de estas ciudades planificadas, el ágora. El ágora en Atenas, ahora lo vamos a ver a continuación, en un espacio abierto, libre, más o menos limitado por ciertos edificios. Acá, ya en este periodo, el trazado hipodámico, el ágora es una entidad, pasa al siguiente, que ordena, esto es una reconstrucción de lo que sería este espacio, esto es esta bahía, y estas son estas stoas, que ahora vamos a ver qué es un espacio sumamente regularizado. Las ciudades planificadas, o sea, las ciudades de expansión griega, en general son planificadas, pero no todas. Atenas, por ejemplo, después de ser destruida por los persas, como les mencioné recién, cuando construyen el puerto, el Pireo, lo hace planificado, aunque se supone que lo hizo Hipodamo también. Pero cuando reconstruyen Atenas, por voluntad de los ciudadanos, no lo reconstruyen planificada, la reconstruyen como estaba antes. O sea, como una especie de tributo a la tradición. Sí. No sé si entendí mal, como que esta ciudad en cuadrícula era como algo contrario a lo que veía el griego. No es contrario. En realidad... o sea, como que lo estaban descartando o lo usaban... No. La ciudad griega, la ciudad planificada, que es un invento de los griegos, es una herramienta para la colonización, para la generación de ciudades de una forma mucho más ordenada y más clara. Lo que no tiene es un valor simbólico, o sea, no interviene acá la advocación a los dioses, no hay ninguna orientación cosmológica. Por ejemplo, en Roma
la ciudad se orientaba de acuerdo a ciertos ejes que tenían que ver con los puntos cardinales, el Cardo, el decúmano, las calles principales, y el trazado de la muralla, de los límites, se hacía con unos bueyes, que era todo un ritual, qué sé yo. Acá no, acá eso tenemos que tomarlo como un elemento racional, como una demostración de la mentalidad racional del griego, pero no como una cuestión simbólica. Es una cuestión utilitaria, es una herramienta para crear ciudades. Acá no había palacios, templos. Sí, en algunas hay, en esta no se ve salvo uno que estaba, no me acuerdo si aparece por acá, creo que no se ve por acá, pero había un templo por ahí cerca, creo que, este es el teatro, y el templo, no sé si es uno de estos, una cosa por ahí. Había un templo, pero en esta ciudad lo que no hay es una acrópolis. O sea, acá no hay una acrópolis, esto es un terreno que es más o menos escarpado, pero no hay acrópolis. Después hay otra ciudad como Pérgamo, que tiene, sí, una zona donde hay un templo, pero no es un santuario, es un templo que generalmente tiene la advocación de la deidad que supuestamente protege a la ciudad. Sí, dale. Sí, lo que sí, ahora Alberto seguro va a aclarar, los templos, ojo, porque son una especie de relicarios, y muchas de las actividades religiosas se hacían sí, ahora llegamos, en altares, claro, en altares al aire libre. Entonces vos por ahí acá no ves un templo, pero en el espacio libre, en el ágora, hay altares donde se realizaban, por ejemplo, sacrificios de animales. Entonces la cuestión religiosa está presente, sí. por más que no esté ese espacio que definimos como templo. No confundir con una mirada más occidental, ¿no? Había entendido como que los templos tenían siempre como una significación frente a una montaña alta, como Tienen en general. No, sí. Los templos en general están ubicados en santuarios o en lugares de significación importante que tiene que ver con la naturaleza. Ahora llegamos al tema del santuario y hablo un poquito de eso. Lo que no quita que no hubiera en las ciudades un templo que es una advocación, o sea, era el templo de la deidad que protegía esa ciudad. Pero es diferente al concepto del santuario o de lo que vos decías, de la ubicación con respecto a ciertos elementos naturales. Sí, pasar la siguiente. Esto es, ahora, después de esto viene la Acrópolis y vemos un poquito más eso en detalle. Esto es simplemente para que vean cómo era el ágora de Atenas en el periodo clásico. Como ven, hay una serie de edificios más o menos libremente ubicados, no hay un trazado geométrico y el espacio libre es el espacio que se ocupa para las diferentes actividades. Como edificios más significativos, estas largas lonjas que ustedes ven acá, que se llaman estoas. Las estoas son unas especies de galerías donde fundamentalmente lo que hace es una recoba. Fundamentalmente es una galería que ofrece refugio a la gente. El clima bastante riguroso en Grecia, entonces eso ofrece refugio tanto en invierno como en verano. Y aparte hay comercios, ahora vamos a ver una reproducción. Pero después, ahí están todos estos elementos, por acá está, hay un toro, es un altar, como mencionaba Jorge recién, hay un templo, creo que era 13, sí, 13 y 14, estos son templos. Esto es lo que decíamos recién, hay templos que son conmemorativos de alguna deidad en particular, que no tienen necesariamente que ver con el santuario, que es donde están todos los templos principales. Pasame la siguiente, por favor. Esto es una estoa, en particular es la reconstrucción de la estoa de Atenas. Como ven, es una larga galería que tiene una doble fila de columnas y al fondo lo que había eran comercios. Simplemente comercios, escribas, pero lo importante de este espacio era la galería.
Y ahí se ubicaban los sofistas, que eran los que educaban a los jóvenes en las diferentes líneas filosóficas que había en el momento. Por ahí se sentó Pitágoras, se sentó Sócrates, se sentaron, qué sé yo, Aristóteles, los diferentes filósofos de la época, e instruían así, de una forma muy espontánea, digamos, a los jóvenes. Sí, pasa al siguiente. Y esto que vemos allá arriba es el ágora, como les decía, y dominando el ágora y en realidad todo el paisaje de la ciudad de Atenas está la Acrópolis. Como ven, es aquello que está allá arriba también, como ven, se da el caso particular que en Atenas está esta especie de meseta en el centro donde estaba la ciudadela y alrededor se desarrolla la ciudad. Entonces queda este santuario ubicado justo en el medio de la ciudad, en una parte alta, con una serie de elementos importantes. Ojo, referido a los templos, lo que estábamos hablando. El templo en el mundo griego no puede entenderse, yo no sé, en esta lámina o en alguna otra aparece una mención de Jules también. El templo no puede entenderse como un objeto aislado. El templo tiene que ver y es parte del entorno en el que está emplazado. Y diferencia muy importante con lo que va a pasar a posteriori, el lugar de implantación del templo, no la superficie específicamente, el lugarcito, la base del templo, sino todo el terreno en el cual está implantado, se denomina témenos y es todo un terreno sagrado. E incluso el fondo, o sea, las visuales que tiene ese templo hacia parte de la naturaleza, son también como parte del templo. No se puede entender un templo griego sin su entorno, sin el lugar donde está emplazado. Y el témenos es parte del templo. Esto cambia después, por ejemplo, los romanos, donde el témenos es la superficie del templo. Entonces, el terreno sagrado, como nuestras iglesias católicas, el terreno sagrado de una iglesia es el perímetro de la iglesia, no el exterior. Acá no, en Grecia el templo y el terreno que lo circundaba era todo el sitio sagrado. Eso es el témenos. Pasa al siguiente. Acá ven una de las características de los santuarios, en este caso la Acrópolis. Tiene, en este caso en particular, luego vamos a ver otro para que vean la diferencia. Este tiene ciertos elementos muy significativos. Esto que se llama propileo, que es esto que está acá, es un acceso monumental. Es una entrada, un portal monumental que da una clara división del adentro y el afuera y que sirve para orientar las visiones hacia los edificios interiores. Los edificios interiores, el Partenón, este que está acá, es el principal. Acá, por acá en medio había una estatua de Atenea y este otro que es el Erecteón, este que está acá. Y como le decía Jorge recién, el templo funciona como un relicario, como un lugar donde está la escultura de la divinidad, en este caso Atenea, y en algunos casos un tesoro, pero no se realiza el culto adentro del templo. El culto se realiza en altares que son exteriores. En este caso, creo que el 18, 19 templo no. Acá adelante, por donde está el número 18, había un altar en donde se realizaban las ofrendas, etc. Pero el templo no se utiliza, por lo menos por el pueblo, por los fieles,
en su interior. Al interior solamente podían entrar los sacerdotes y algún dignatario, qué sé yo, importante de la ciudad. Pero no es un espacio de uso interior. El templo es para ser contemplado desde el exterior. Y todo está puesto, digamos, para que las visiones no sean cualquiera, no se ve de cualquier forma. Uno mira, que esto lo señala uno de los autores que ustedes leyeron, uno mira y a primera vista parece que los edificios están más o menos desordenados, puestos ahí de una forma arbitraria, y no es así. Pasa al siguiente, creo que ahí está, sí. Fíjense en estos esquemas, esto es el propíleo, este es el Partenón y este es el Erección, que es el otro edificio que se supone que está hecho, construido encima de lo que era el palacio originario del rey de Atenas. Esto que ven en líneas punteadas son las visuales que están, digamos, planeadas para que uno observe a medida que entre y cuando sale del propíleo, de una cierta y determinada forma, el edificio principal, el Partenón, la estatua de Atenea que está acá y el Erección, en un ángulo determinado, no están puestos porque sí. Y el ángulo determinado tiene que ver con la máxima, el máximo entendimiento del edificio. El edificio tiene que ser visto y entendido desde un solo punto de vista. El edificio no requiere ser recorrido para ser entendido, por lo menos por un griego. O sea, el griego veía un ángulo y entendía cómo era el resto del edificio a partir de ese ángulo. Pero ese ángulo no puede ser cualquiera. Pasar a la siguiente. El ángulo tiene que ser aquel que le ofrezca la máxima claridad de lectura. Luego lo vemos. Esto simplemente es para que vean que en realidad el propíleo, ese gran pórtico monumental, no es simplemente una puerta, un paso, sino que es una estructura compleja que tiene un par de galerías. Acá tiene un templo que ahora veremos, que es el templo de Atenea Nike, y que está ahí arriba, es ese que está acá, y otras instalaciones. Sí. Este es el templo de Atenea Nike, entre paréntesis, esto no lo dijimos. Nike es Nike, como Nike la marca. En realidad, Nike en griego, o sea, lo de Nike es una anglización, ¿cómo se diría? Un anglicismo de la palabra griega Nike, que significa victoria. Esto sería el templo de Atenea victoriosa. Nike significa victoria y por eso Nike utiliza esa marca. Y la famosa pipa, que es el símbolo de Nike, no es una pipa, son dos alas. Porque la Nike, la victoria, se la representa alada, porque como llega se va rápido. Entonces siempre las victorias son aladas. Entonces ese dibujito, ese logotipo de Nike, en realidad lo que representa son alas. Bueno, esta es el templete que está ahí en la entrada de Atenea Nike, cómo está actualmente a la derecha y cómo era en esta reconstrucción, porque también una creencia muy divulgada era que los templos eran todos blancos de mármol. En realidad eran de mármol, pero no eran blancos, estaban todos pintados y pintados con colores vivos, lo mismo que las esculturas, que estaban todas coloreadas. Sí. Este es un templo muy particular, que es el Erección, o Erecteión, que es en realidad complejo porque son dos templos unidos por la parte, digamos, del fondo, la parte de atrás de cada uno de los templos. Y tiene ciertas características, ciertas características particulares, porque tiene esculturas, o mejor dicho, columnas con figuras antropomorfas, que son las famosas cariátides.
que son formas de mujer que están representando a su vez columnas jónicas. Hay bastante debate sobre por qué esas esculturas con forma de mujer puestas en ese lugar. Algunos autores dicen que se trata de una especie de castigo del que quisieron dar los griegos, a un castigo simbólico a unas mujeres que los traicionaron en cierta batalla, qué sé yo. En realidad es especulaciones. Lo cierto es que representan figuras femeninas que en sus vestimentas evocan las estrías de las columnas e incluso los peinados evocan los capiteles. Y por otro lado tiene también esa forma tan particular y diferentes niveles porque abajo en su suelo hay una tumba que se supone que era la tumba de Teseo, que era el rey mítico de Atenas. Pero bueno, un edificio bastante particular. Pasemos. Esta es la vista del Partenón justamente desde el propíleo. Como ven, no es una vista cualquiera. Es una vista en escorzo que ofrece la visión del frente y del lateral, con lo cual el observador ya entiende la totalidad del volumen con esta sola visión. Acá tiene a la derecha como está en la actualidad y una reproducción del mismo, y la planta que nos dice que, acá lo quiero ver, que es un templo anfipróstilo períptero octástilo. Pregunta de examen. No es tan difícil. Anfipróstilo significa que tiene dos frentes, los opistodomos, que es este, y el pronaos, que es este. O sea, dos como galerías de acceso, y eso es lo que se denomina anfipróstilo. Períptero porque está rodeado de columnas. Puede ser díptero porque si tiene dos filas de columnas, o períptero si tiene una sola fila de columnas. Y octástilo porque, curiosamente, este templo del Partenón tiene 8 columnas de frente. Lo normal es que los templos dóricos fueran hexástilos, es decir, que tuvieran 6 columnas de frente. Todos los que van a ver por ahí, las ruinas, los que están todavía en pie, tienen 6 columnas de frente. Menos el Partenón, que es un poco más grande en sus dimensiones por esta cuestión de los órdenes y del canon que les mencionaba. Al tener más columnas de frente, todo el edificio es más grande. Y además tiene una relación 2n+1, que es la que se mantiene en todos los edificios dóricos, clásicos, que es que la cantidad de columnas del lateral es 2 veces más las columnas de frente. Esto es, los templos que normalmente tienen 6 columnas de frente tienen 13 de lado. Este que tiene 8 tiene 17 de lado. ¿Está? O sea, es una relación matemática, es parte del canon, justamente. Bien, luego vamos a ver esto en una lámina, estas cositas. Sí. En cuanto a la construcción, es engañosamente simple. O sea, es un sistema trilítico. ¿Qué quiere decir trilítico? Quiere decir literalmente 3 piedras. 3 piedras porque se basa en una estructura que tiene 2 elementos verticales y un dintel horizontal. Originalmente de piedra, entonces es un sistema que se denomina trilítico. Y, como ven, tiene una estructura de madera cubierta con tejas, es muy simple. No se utilizaban todavía en esta época cabreadas, o sea, las vigas, las piezas de madera del techo son piezas rectas, no hay piezas en ángulo. Y toda la estructura está armada en base a piezas
que se tallaban separadas y después se unían. Por eso le decía, es engañosamente simple a la vista, pero la construcción de esto requiere una precisión notable. ¿Por qué? Pues las columnas se armaban en base a tambores, que acá todavía se ve la marca de los tambores, que son estos, que venían a medio terminar de la cantera. Una vez que se armaban, se terminaban de cincelar, y en el medio tienen un agujero que, una vez erguida la columna, armada la columna, se rellenaba con un plomo fundido. Esto le daba un alma de plomo que sea resistente y a la vez flexible. Esto hacía que resistiera, por ejemplo, terremotos o ese tipo de cosas. Las piezas horizontales, acá no se ve, pero se unían por medio de grapas de especie de piezas de hierro en forma de H, que las vinculaban y hacían que tuvieran cierta movilidad, pero que se mantuvieran todas unidas. O sea, la forma constructiva es muy simple, es un sistema trilítico de columnas y vigas, piezas únicas, pero con una ejecución muy depurada. Tan depurada era que tampoco era perfectamente vertical. Tenía correcciones ópticas. Esto que vemos en la primera imagen es la imagen de cómo se ve el templo. El templo, para que ustedes tengan una idea, tiene 30 metros, 30 y pico metros, 30, casi 31 metros de frente por algo de 70, 69 metros de fondo. Grande, ¿no? Es una construcción muy importante. Como naturalmente las grandes superficies, a grandes distancias, por una cuestión del ojo, de cómo vemos, tienden a deformar las imágenes, si esto fuera perfectamente recto, se vería así. O sea, veríamos como que la base, la crepidoma, se llama esa base, se vería como combada, igual que la parte superior, y las columnas como si estuvieran abiertas, por efecto de la perspectiva simplemente. Entonces, la construcción tiene estas correcciones ópticas. La base, la crepidoma y el estilóbato, que es la última escalón, no es perfectamente recto, sino que tiene una pequeña curva hacia arriba. Las columnas están levemente volcadas hacia el centro, como apuntando hacia el medio. Acá no figura, pero estas columnas de la punta, estas, son un poquito mayores, tienen más diámetro que las otras, porque al ser las que están más iluminadas, la luz se come, digamos, entre comillas, el diámetro. Parecerían, al ser las más iluminadas, parecerían más angostitas, de menor diámetro que las demás. Entonces esas son un poquito más grandes, un poquito mayor diámetro que las demás. Y lo mismo pasa con el frontis. Como ven, estas correcciones que están en el orden de los milímetros en los 30 metros de frente, o sea, son muy finas, se descubrieron hace no mucho, al principio del siglo XX. Antes se atribuía ciertas diferencias en la medida con errores en la ejecución. En realidad no están equivocados en la ejecución, sino que está corregida las deformaciones ópticas. Sí. Ya vamos terminando con otro santuario para que vean que no todos son como la Acrópolis. La Acrópolis en realidad es rara. Este es el santuario de Apolo en Delfos. El santuario de Apolo en Delfos era un santuario panhelénico. Esto significaba que todas las ciudades le rendían culto a Apolo en este santuario, y además había una pitonisa, una sacerdotisa, que le decía a los que iban a solicitarlo, luego de abonar una módica suma, por supuesto, cómo le iba a ir en diferentes hechos, como por ejemplo, iba a una ciudad y le decía, iba a entrar en guerra con otra, y le preguntaba cómo le iba a ir en la guerra.
La pitonisa le contestaba, que era pitonisa pero no era Gil, le contestaba con cierta ambigüedad. Por ejemplo, le decía, si se esfuerza lo suficiente va a ganar la guerra. Con lo cual, bueno, no ganó la guerra y no se esforzó lo suficiente. Más o menos era así. De cualquier modo, era muy venerado en toda Grecia, el santuario de Apolo y la pitonisa. Aparentemente, y esto fuera de broma, había unas cavernas que tenían, que emanaban gases que eran medios alucinógenos y que hacía que la pitonisa tuviera ciertas alucinaciones y medio así estaba, así funcionaba. De cualquier modo, era al aire libre. Se entraba por la parte más baja, que es esta. Estos edificios eran tesoros, es decir, cada ciudad tenía un pequeño templete donde depositaba sus ofrendas a Apolo. Se iba subiendo. Acá estaban las piedras donde se sentaba la pitonisa y predecía. Esto era una columna de bronce que tenía en realidad un trípode, una columna con una cabeza con en la cima 3 cabezas de serpiente, digamos, que hoy están en el Museo de Estambul, dicho sea de paso. El trípode no, el trípode era de oro y nunca más se encontró. Las cabezas están en un museo. Y por encima de esta estaba el templo de Apolo y dominando todo el teatro. Esta imagen es una imagen que vimos al principio de todo cuando les hablaba del valor del sitio, del terreno. Lo que Norbert Schulz en realidad en otro texto llama, utilizándolo para Roma, el genius loci, es decir, el espíritu del lugar. En todos los casos, la Acrópolis, el griego reconoce o pretende o les parece reconocer el espíritu del sitio y en base a eso instala sus edificios con vistas a lo que fuera que es significativo. Y el teatro como un espacio protagónico, no porque el teatro, ahora lo vamos a ver, no porque el teatro fuera un lugar de esparcimiento, no un lugar de diversión, sino porque el teatro tenía un valor simbólico y ritual muy importante. La cultura griega se ubica dominante con respecto a todos los demás edificios. En realidad, el escenario del teatro es todo el santuario, como ustedes pueden ver en esta perspectiva. Sí, dale. Esa es la columna que les comentaba, con las piedras estas donde estaba la pitonisa, y este es el teatro con el templo que estaba ubicado en este lugar y todo el valle que se dominaba desde esa altura. Esto es un tolos, este era el tolos de Atenea, era de la ciudad de Atenas, el tesoro, de esos tesoros que les decía, y fundamentalmente se los enmarco porque en general nos pensamos que todos los templos son rectangulares, y en realidad no. Los templos en general, la mayoría son rectangulares, pero también hay circulares, como el caso del Tolos. Y hay toda una serie de, una tipología de templos. Pasa al siguiente. Acá está lo que les decía hoy. Y Schulz señala, en el texto que ustedes tienen, que no sería inapropiado considerar al templo como miembro individual de una familia, es decir, hay una tipología donde todos tienen características comunes, pero no son todos iguales. Entonces tenemos el templo díptero, que era el que le decía, que tiene 2 filas de columnas, el períptero, que tiene una sola fila de columnas, el pseudo períptero, que las columnas están adosadas al muro, y el pseudodíptero, que tiene una fila de columnas y la otra adosada. Después el anfipróstilo, que era el que mencionábamos hoy, que tiene como 2 frentes,
el próstito, que tiene un solo frente, el tolos, que era el que veíamos recién, que es el templo circular, y de aquellos que son más primitivos, que es el enanta, en realidad es inantis, o sea, quiere decir entre las santas, entre los cuernos sería. ¿Por qué? Porque ese templo del principio, el primero, viene de la tradición micénica, y la tradición micénica a su vez toma de la tradición minoica, en el cual el toro era un animal sagrado, reverenciado, y el templo se hace con esas dos paredes a los costados que evocan los cuernos del toro. Entonces es inantis, entre las santas, entre los cuernos. Bueno, de ahí viene eso. Es un templo primitivo y el otro es un doble antis. Estos dos primeros son muy primitivos, pero el resto no, el resto son toda la variedad de templos que pueden encontrar. Sí. Sí. ¿El panteón de Agripa tiene que ver algo con esto del toro? Sí, por ahí. En realidad, la compañera me pregunta el panteón de Agripa. El panteón de Agripa es un templo, como el nombre lo indica, panteón para todos los dioses, construido en Roma, que tiene una forma circular, no es períptero, es decir, no está rodeado de columnas, sino que tiene columnas adentro y tiene un frontis que emula o que evoca a un frontis de un templo clásico griego. Y en realidad, entre ese frontis y el tambor circular, tiene otra construcción que en realidad está evocando un arco de triunfo. Entonces, es una estructura compleja que sí, de alguna forma hereda cuestiones de esto, pero no es muy directo. En realidad, el templo de Minerva Médica, también romano, tiene más que ver con esto, con el tolos, que el panteón, por lo menos en lo formal. El templo de Minerva Médica es un templo justamente dedicado a la salud, pero tenía esa estructura con columnas, etc. Así que anda todo por ahí. De hecho, ya lo veremos más adelante, pero los romanos heredan, sí, se apropian de toda la tradición, sobre todo iconográfica, o sea, la imagen de lo griego hacia la cultura romana y aparece permanentemente. Ya lo vamos a ver cuando veamos Roma. Sí. Y para finalizar, el teatro, que como les decía, no es un lugar de diversión, no es lo que hoy entendemos o pensamos en un teatro, pensamos en un lugar de esparcimiento. El teatro y las representaciones en el teatro griego tienen que ver con una educación cívica, moral, ética, que tiene algunas características particulares. En primer lugar, siempre está dominado, tiene una escena baja, o sea, el escenario, la parte que está detrás de la escena, nunca tapa absolutamente el paisaje, porque el paisaje nuevamente es parte dominante del edificio. Por otro lado, como ven, este es el teatro de Epidauro, que ven acá en la foto, es muy grande, tanto que el teatro tenía capacidad para albergar a toda la ciudad, es decir, a toda la población de la ciudad. En una ciudad que tenía por ahí 10.000 habitantes, el teatro tenía capacidad para 5.000, 6.000 personas, porque se suponía que era una obligación de alguna forma, y toda la ciudad asistía, todos los ciudadanos asistían a el evento del teatro, que además era muy largo, se desarrollaba a lo largo de todo el día. Generalmente había 2 o 3 tragedias y 1 o 2 comedias, que, como les decía, tenía sentido fundamentalmente tanto religioso como cívico. Fíjense, por ejemplo, pasa lo siguiente. En una obra de Eurípides, que es un dramaturgo famosísimo griego, Los Suplicantes, viene un forastero
y pregunta, que venía de otra ciudad, a hablar con el dictador. Le pregunta, con el dictador no, con el tirano. El tirano era el gobernante absoluto. Y Teseo le contesta, esto es el diálogo en la obra de teatro, en el que Teseo le dice, forastero al que viene, para empezar te equivocas al buscar aquí un tirano. Esta ciudad no la manda un solo hombre, es una ciudad libre, el pueblo es soberano mediante magistraturas anuales alternadas y no concede poder a la riqueza, sino que también el pobre tiene igualdad de derechos. Fíjense qué potente declamación democrática en el texto, digamos, en el diálogo de una obra de teatro. O sea, esto era, en este caso en particular, una expresión educativa para el pueblo de cuál era su función, de cuál era su rol y cuáles eran sus derechos. Por otro lado, en las tragedias también hay muchas, en general la mayoría de las tragedias tienen una estructura que es moralizante de alguna forma, y se trata de la ibris. ¿Se acuerda que le mencioné la ibris hace un rato? ¿Quién se acuerda qué era la ibris? Lo mencioné al principio. Estamos en el horno. Les dije que una de las cosas que, digamos, lo que valoraban los griegos era el orden, la mesura, y detestaban el exceso. Y le dije, el exceso, en algún sentido, en alguna forma, está representado por la ibris. La ibris era el trascender los límites que el hombre tenía impuestos. Ellos creían que los dioses a cada hombre le daba una función en este mundo y que tenía que cumplir con esa función, sea un rey, un guerrero o el más humilde de los campesinos. Cada uno tenía su lugar y tenía que cumplir su lugar. Pero los hombres tienen libre albedrío, y en función de ese libre albedrío algunos hombres excedían sus límites y querían ser más de lo que realmente estaban destinados a ser. Esta acción de exceder los propios límites es la ibris, y desencadena siempre un desastre, una tragedia, digamos. La mayoría de las tragedias griegas se basan como estructura general en que un personaje, Edipo, no me salía el nombre, Edipo, sin saberlo, genera una ibris. Edipo era un hijo de un rey que al rey le había dicho a Pitonisa que el hijo lo iba a matar y que se iba a casar con la madre, o sea, con la esposa del rey. El rey, horrorizado ante esta predicción, lo manda a matar. Agarra un siervo, un sirviente de él, y dice, llevarlo al campo y matar. El rey se apiada y lo deja en el campo para que se muera solo, no quiere matarlo. Lo encuentra un pastor que era de un pueblo vecino, lo crían a Edipo. Edipo, al crecer, se casa con la hija del rey de esa tribu de pastores. Eventualmente, esa tribu que crece entra en guerra con la tribu del padre de Edipo, con la ciudad del padre de Edipo, sin saberlo, obviamente, y Edipo lo vence, lo mata al rey, que era su padre, y como era tradición, mata al rey y se casa con la mujer del rey, que era la madre. Cuando se cumplió la profecía, cuando Edipo se entera, se arranca los ojos y se va al campo en soledad. Bueno, eso es una típica tragedia griega. Edipo cometió una ibris, en realidad viviendo cuando el destino de él era morir
antes de, digamos, de hacer toda esa trapisonda. Como ven, no es divertido, no son entretenimiento, son profundamente moralizantes desde el punto de vista de los griegos, por supuesto. Dale. Finalmente la casa, muy brevemente, porque la casa no es importante en Grecia. La casa tiene un rol secundario, la mujer tiene un rol secundario en Grecia, y la casa era simplemente un lugar para ir a comer, a descansar, pero ni siquiera las reuniones de los hombres se realizaban en la casa, sino que se realizaban en el foro o en otros lugares. La casa es muy simple y en términos generales, según algunas reconstrucciones, se basa en una estructura de este tipo con un patio central y habitaciones a los costados construidas en los materiales del lugar, en ladrillo, adobe, piedra en algunos casos, pero sin gran relevancia y sobre todo, para no cometer una ibris, para no ser un exceso, introvertidas y sin demasiada expresión de ningún tipo de lujo ni de jerarquía al exterior. Son muy anónimas las casas. Sí. Bien. Esta es la bibliografía que yo les recomiendo. Las últimas dos que están remarcadas son las que ustedes leyeron, pero las otras, los libros benévolos, el de Checovetía, que es el que sacó un texto, el de Quito, los griegos, que ya les mencioné, y los otros son toda una bibliografía que es muy pertinente para este tema. Así que, bueno, los dos últimos, por supuesto, que los vimos ahora, los que no lo leyeron, léanlo, y lo seguiremos viendo ahora para Roma. Chicos, muchas gracias por la atención y nos vamos a los grupos. Gracias.